Que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los nuevos creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envía un saludo su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía el dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que hagamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en el nombre del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Félix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Emily Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stock San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 6 del Evangelio San Mateo, el versículo 11, donde se lee que Jesús nos dice, dánoslo. Claro, estamos hablando del darnos el pan de cada día. Estamos en el Padre Nuestro, si no me equivoco. Pido el don no solamente para mí, sino para nosotros, para los creyentes, porque es el pan del Padre que me hace hijo. Y dice Jesús, hoy, hermanos, el pan es como el maná, testigo cotidiano de la fidelidad de Dios. La vida es siempre y solo hoy. No se puede acumular. Si respiro hoy el aire de mañana, reviento. Si lo retengo, me muero. En el versículo 12 dice Jesús, perdónanos. En griego es hacer ir lejos, es alejar nuestras ofensas que están sobre nosotros como un peso oneroso que impide vivir. Son alejadas de nosotros. El Padre es Padre porque entrega y perdona. El perdón es el pan cotidiano del Espíritu Santo. Hermanos, el amor vive del don y del perdón. Si en el bien es don, en el mal crece todo perdón, que es
su perdón. Pido el perdón no solo para mí, sino también para mis hermanos y mis hermanos creyentes. De lo contrario, no alcanzo la fuerza o la fuente del perdón, que es el amor del Padre hacia todos nosotros los creyentes. Y dice Jesús que tenemos que perdonar nuestras ofensas. Hermanos, el término traduce una palabra hebrea que significa deuda o pecado. A Dios le debemos todo lo que tenemos y lo que somos. Todo lo recibimos de Él, como dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 4. No se trata de una deuda por restituir. Se trata de un don que hay que acoger y vivir con gratuidad. El pecado consiste en considerar la vida como deuda y no como un don. La salvación es pasar de la lógica de la deuda y de la culpa a la del pecado y del perdón. Y Jesús dice, así como nosotros hemos perdonado a los que nos ofenden. Hermanos, se supone que cuando oramos ante el Padre, ya nos hemos reconciliado con los hermanos. Si no perdono al hermano, no soy hijo. Perdonar al hermano no es un don que le ofrezco, sino que lo recibo de Dios. Al perdonar, recibo el Espíritu del Padre. Por eso, hermano que me escuchas, perdonar es un milagro más grande que resucitar un muerto. Es nacer para la vida inmortal. Y en el versículo 13 leemos, no nos dejes caer en tentación. Hermanos, Dios no tienta y no induce a la tentación, como lo dice Santiago en su capítulo 1. Por el contrario, Él es el que da la fuerza para que no caigamos. Las tentaciones forman parte de nuestro camino. Dios no nos preserva de ellas, pero en ellas nos ayuda para que no sean lugar de derrota, sino lugar de victoria o de perdón si caemos. Y Jesús dice, más libres del mal. El maligno es aquel que quiere dominarnos. Tiene como aliados o aliadas nuestras pasiones y nuestro desorden, con las cuales nos tienta para que caigamos en sus manos y nos quedemos en ellas. La obra de Dios es arrebatarnos de ellas e impedir que volvamos a caer. Hermanos, el pan y el perdón que pedimos al Padre tienen el poder de preservarnos en la tentación y de librarnos del maligno. Y en el versículo 14 leemos, pero si no perdonáis. Estas palabras, colocadas como conclusión, son una verificación para ver si he orado con verdad. Si no perdono al hermano, no reconozco a Dios como Padre y no acepto su perdón para mí. Justo no es el que no peca, porque todos pecamos, sino quien perdona como lo hace el Padre Celestial. Hermanos, el perdón del hermano es visto con énfasis
como el lugar en el cual reconozco realmente a Dios como Padre, como está narrado en Lucas capítulo 15. Si no perdono, he orado con falsedad, sin el Espíritu del Padre y sin el Espíritu del Hijo. Pero vayamos a Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, donde se lee: cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas, que desfiguran su rostro, para que los hombres vean que ayunan. Os aseguro que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunes, perfuma tu cabeza, dice Jesús. Hermanos, la limosna y la oración que brotan del corazón del Hijo delante del Padre cumplen la justicia excesiva con respecto al otro y a Dios. Por su parte, el ayuno la cumple de este modo. Hace que uno se acepte a sí mismo como hijo y acepte las propias limitaciones como principio de vida. Ayunar es lo contrario de comer. Es vivir. Es lo contrario de vivir, si se puede también usar la palabra. Es señal tanto de luto como de conversión. A menudo se asocia la oración y al estudio de la Torá, como está en Deuteronomio capítulo 8. Si la saciedad obnubila, el hambre hace más agudo el ingenio. La que es voluntaria, además, hace entender que no de solo pan vive el hombre. Hermanos, el ayuno es obligatorio el día de la expiación, en el cual está prohibido comer, está prohibido beber, está prohibido levantarse, está prohibido perfumarse, está prohibido calzar las sandalias y tener relaciones sexuales. Lo dice el Mishnah judío. Además, hermano que me escuchas, además del ayuno público, prescrito, existe el privado, que es el de devoción. El fariseo, del que habla Jesús en la parábola, ayuna 2 veces por semana, como está relatado en Lucas capítulo 18. Las obras superrogativas procuran fama de persona piadosa. Cada uno busca sobresalir tratando de escoger el ámbito en el cual tiene mayores éxitos. No importa si es la religión o el deporte, el arte o la economía, la paz o la guerra, la política o el libertinaje. Todo sirve para ser alguien delante de los otros. El aparecer delante de los ojos de los hombres es el meollo de todo mal, que tiene su raíz en no saber quiénes somos a los ojos de Dios. A Jesús le preguntarán por qué sus discípulos no ayunan en Mateo capítulo 9.
responderá que es el tiempo de las bodas, del banquete mesiánico, de la plenitud de vida que Dios ha prometido. Pero ellos también conocen el ayuno, que se hace solamente delante del Padre. Como en todas las obras, Jesús mira la intención. El corazón del Hijo de Dios es puro y ve a su Dios, porque lo busca solamente a Él. En cambio, el hipócrita busca la propia estimación y en todo encuentra el propio yo. Hermanos, estar delante de los hombres o delante del Padre es la alternativa de nuestro modo de ser y de obrar. También en Dios se puede buscar el propio yo. Lo dice Lucas capítulo 18. El ayuno, como toda obra buena, puede ser una exhibición delante de los hombres e incluso delante de Dios. Puede ser como un banquetear un corazón orgulloso, un corazón posesivo, un corazón dominante y lleno de muerte. Es lo que decían los profetas cuando proponían otro ayuno agradable a Dios, que es obrar con justicia y compartir los propios bienes con los pobres, como lo anuncia Isaías en su capítulo 58. Hermanos, Jesús ayunó en el desierto. También para él, el hambre fue el lugar de la tentación. La Iglesia Occidental ha atenuado la práctica del ayuno en una sociedad reducida a una boca que todo lo devora, a tubo digestivo que todo lo asimila. El ayuno vuelve a adquirir su actualidad. Y existe también un ayuno de la mente y del corazón, del oído y del ojo. En el versículo 16 leemos que Jesús dice, cuando ayunéis, hermanos, comer es alimentar la vida. Ayunar es perderla. El ayuno tiene muchos aspectos. Concierne las relaciones con el otro y con Dios, con las cosas y consigo mismo. Con respecto al otro, el ayuno es una limitación de la vida que su presencia impone. Y esa limitación, donde es aceptada, viene a ser principio de relación, principio de comunicación y principio de comunión. Con respecto a Dios, el ayuno es como la oración del cuerpo, es aceptación simbólica de la realidad, que la vida no es el absoluto, y mucho menos el alimento que la mantiene, sino Dios mismo y su palabra. Con respecto a las cosas, hermano que me escuchas, el ayuno es un correlativo necesario para la codicia de poseerlos o de poseerlas. Pueden existir o no existir y no deben vivir con relación al otro y a los otros, no como un fetiche. Con respecto a sí mismo,
El ayuno lleva a una relación correcta con la propia vida y la propia muerte. Se acepta lo que hay como un don de Dios y la misma limitación como comunión con Él, principio y fin de todo. Además, hermano que me escuchas, el ayuno es necesario para alcanzar la sobriedad, que consiste en servirse de las cosas en la medida que son útiles para amar a Dios y al prójimo. Lo que no es útil para ese fin sirve para odiar y morir. En nuestra sociedad consumista, que reduce a la persona a un embudo que todo lo absorbe a través de los 5 canales de los sentidos, el ayuno tiene un valor particular. Además de la sobriedad en el alimento, existe la del olfato, existe la del gusto, existe la del tacto, existe la del oído, existe la de la vista y sobre todo la de la fantasía. La fantasía es el sentido virtual que sustituye todos los otros. Hermanos, los sentidos son gargantas voraces abiertas insaciablemente hacia todos los objetos. Al animal le sirven para conservación de la especie y del individuo y están regulados por el instinto. Al hombre, que es de especie divina, le sirven para entrar en comunión con el otro y no están regulados por el instinto. Son un hambre infinita que se sacia solamente cuando encuentra el alimento para el cual están hechos el otro y Dios. Hermanos, el hedonismo niega esta función y reduce el sentido al consumo de sensaciones. Se siente solo a sí mismo. El ayuno de los sentidos es el antídoto que les devuelve su propia función. No lo toco todo y no lo saboreo todo. No lo escucho ni lo veo todo. Movido por un simple deseo de llenarme de sensaciones. Opto por tocar. Opto por saborear. Opto por escuchar y ver en la medida en que esto me ayuda a amar al otro. Además de la sobriedad de los sentidos, existe también la otra, que es más difícil, la de la mente y del corazón, para no caer en el esteticismo, en el esteticismo y en el narcisismo, fruto de un entendimiento y de una voluntad que, en lugar de abrirse al otro, se encierran en sí mismos. También, y sobre todo, hermano que me escuchas, estas facultades superiores son para el otro. Por eso no trato de comprender y querer todo, sino solamente lo que me abre a la alteridad. El hombre o aprende a ser dueño de sus sentidos y de sus facultades, ordenándolas hacia su finalidad, o es esclavo de su apetito. El estímulo del placer de todo tipo, como ya sea una droga, lo despoja de su libertad y lo lleva a hacer aquello
por la cual no has sido creado y que en el fondo tampoco quiere y que de todos modos no lo sacia nunca. Una sociedad consumista con grande capacidad de sugestión lleva a su cumplimiento la esclavitud del placer aparente, al presentar como bueno, al presentar como hermoso y deseable, lo que en realidad no lo es, como está en Génesis capítulo 3. Hermanos, el ayuno que tiende a alcanzar la sobriedad en todos los campos nos libera del ídolo del placer aparente que promete saciedad, pero alimenta solamente el hambre y nos permite usarlo todo sin ser usados. El ayuno, hermano que me escuchas, puede también volverse delirio de omnipotencia destructiva, como en la anorexia. La bulimia y la anorexia ocultan el mismo rostro oscuro. La absolutización del alimento y del cuerpo. Pero existen también una anorexia y una bulimia intelectuales y espirituales. La anorexia y la bulimia tienden a coincidir en las dietas hipercalóricas, en las cuales uno comiendo no come. Puede llenarse de nada hasta lo infinito. La carne sin proteínas, la leche sin crema, el dulce sin azúcar, la pasta sin almidón. Donde es importante el estar carente, es decir, pura apariencia. Estos hermanos que me escuchas son los nuevos ídolos que hacen a las personas semejantes a los que los adoran, como está en el Salmo 115. Muchas veces el hambre no es hambre de pan, sino de vida, no de alimento, sino de afecto. Uno vive del amor que recibe, de la palabra que le comunica el otro. Una sociedad sin amor y sin palabra, sin madre y sin padre, será siempre más anoréxica y bulímica. El hombre es un saco vacío sin fondo. Nada lo puede llenar, sino la capacidad de leer el infinito presente en cada cosa finita. Hermanos, el ayuno por dieta, si no es necesario a la salud, es también señal de la absolutización del propio cuerpo y lleva a desviaciones. Y dice Jesús que no pongamos cara triste. Hermanos, el rostro y el ojo, en lugar de difundir la luz del corazón, comunican oscuridad y tristeza. Y dice Jesús que no seamos como los hipócritas. Hermanos, toda acción buena puede desviarse hacia su contrario por la búsqueda del propio yo. Y dice Jesús que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. Se desfiguran para figurar. Se ocultan para hacerse ver. Se oscurecen para aparecer.
El objetivo es lo que los otros noten que estamos haciendo una cosa buena y nos aprecien. Y Jesús nos dice que ya reciben su paga. Obtienen lo que quieren. Una hermosa imagen de sí mismos delante de los otros. Y en el versículo 17 Jesús nos dice, tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza. Hermanos, en el ayuno, uno se cubre la cabeza con ceniza, no con perfume. La ceniza es señal de muerte y el perfume es señal de vida. Además, uno no se lava, porque lavarse es regenerarse. Jesús ordena al discípulo en un ayuno que es perfume de vida y regeneración. Y en el versículo 18 leemos, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre. Delante de los hombres, recibo la imagen, recibo el ídolo de mi yo. Delante de Dios, recibo mi persona, que es su imagen. El ayuno, hermano que me escuchas, delante de Dios, me hace reconocer como hijo suyo, que todo lo recibe de él. Mi ayuno definitivo, mi muerte, será saciarme plenamente de su presencia. Ya desde ahora, gracias a este ayuno, soy libre de caminar hacia esa felicidad a la cual siento que estoy destinado. Porque le he dicho a Dios, tú eres mi Señor, como lo anuncia el Salmo número 16. Y Jesús nos dice, tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. El Padre me devolverá mi realidad, que es el mismo a cuya imagen he sido creado. Hermanos, esta primera mitad del capítulo 6 nos ofrece el segundo tema principal del Sermón de la Montaña, a saber, el modo en que hemos de realizar las obras buenas. Los judíos en tiempo de Jesús, además de observar la ley de Moisés, de que ya se habló en Mateo capítulo 5, tenían la costumbre de practicar ciertas obras buenas, más allá de lo que Moisés había exigido. Tales obras buenas eran sobre todo estas tres: la limosna, la oración privada y el ayuno. La limosna era una manera concreta de amar y ayudar a los hermanos creyentes, necesitados del mismo pueblo de Israel. Ya la ley de Moisés, escrita mayormente en una época en que todo el mundo trabajaba el campo, había recomendado mucho que se ayudara a los pobres, se ayudara a las viudas y se ayudara a los huérfanos. Por ejemplo, dejando para ellos, en el tiempo de la cosecha, unas gavillas de trigo en el campo o unas aceitunas en el olivo o unas uvas en la viña. Esto, hermano y hermano que me escuchas, lo puedes leer en Deuteronomio capítulo 24. Pero, como en el tiempo de Jesús, muchos judíos ya vivían en la ciudad y no trabajaban en el campo,
esas leyes agrícolas ya no les obligaban. Por eso las habían sustituido voluntariamente por donaciones de dinero a los pobres. Esta es la limosna de que Jesús habla. La oración privada, hermano que me escuchas, aunque no estaba prescrita por Moisés, quien habló solo del culto oficial en el templo, era, sin embargo, muy practicada en Israel, sobre todo en los últimos siglos antes de Cristo. De hecho, lo hacían 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y por la noche. Ya el profeta Daniel narra la escritura cuando dice: Daniel entró en casa, las ventanas de su cuarto superior estaban orientadas hacia Jerusalén, y 3 veces al día se ponía en él de rodillas para orar y alabar a Dios. Así lo hacía siempre, como está relatado en Daniel capítulo 6. Hermanos, el ayuno se practicaba por 3 razones: para hacer penitencia por los pecados, lo puede leer en Joel capítulo 2, y para dar más fuerza y concentración a la oración, y para adquirir un mayor dominio sobre las apetencias de la carne. Pues aunque Moisés había prohibido el uso de comidas impuras en Deuteronomio capítulo 14, no por eso había logrado curar el apegamiento desordenado a las cosas materiales. Pues aún se puede pecar por glotonería que es comiendo solo comidas puras, y se puede emborracharse bebiendo solo bebidas puras. Por eso el mal no se cura discriminando entre puro e impuro en lo interior, sino adquiriendo dominio sobre el propio interior. Vea lo que sobre esto dice Jesús en Marcos capítulo 7. De ahí el ayuno como práctica ascética. Ahora bien, hermano que me escuchas, Jesús no dice que hemos de abolir o descontinuar estas prácticas. Al contrario, recomienda fuertemente que sigamos practicándolas. Lo único que hace es corregir el modo y los motivos según los cuales hagamos tales prácticas. Jesús resume toda su posición en el versículo clave cuando dice: cuidado de no practicar vuestra justicia, que es nuestra virtud, delante de los hombres, con el propósito de ser vistos por ellos, porque de lo contrario no tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. Y lo dice aquí en capítulo 6. Aparentemente contradice aquí lo que dijo antes en el capítulo 5, cuando dice: brille vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Pero en realidad es lo mismo. El motivo por qué practicamos el bien ha de ser la gloria de Dios, no la gloria nuestra. Si uno hace el bien, por mucho que trate de ocultarlo, a la larga ha de saberse
Lo que importa, hermano que me escuchas, es que se haga con modestia, que se haga con humildad y para agradar a Dios, no para buscar el aplauso de los hombres. Mire lo que dice Jesús. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. En Lucas capítulo 6. Pues los fariseos tenían más interés en el aplauso de los hombres que en la aprobación de Dios. Léanlo en Juan capítulo 5, lo cual demostraba que su amor por Dios era falso. Peligro para toda persona que trata de cumplir la voluntad de Dios. Más vale ser pecador, pero humilde, que un justo, pero soberbio. Hermanos, esta enseñanza general sobre la pureza de intención o de motivo, Jesús la ilustra explícitamente en las 3 obras buenas tradicionales, en palabras casi idénticas: la limosna, la oración privada y el ayuno. Pero al hablar de la oración, hermano que me escuchas, le engancha una serie de 3 enseñanzas más sobre el mismo tema. Contra la palabrería en la oración, contra el rencor que hace estéril la oración y la forma de orar, el Padre Nuestro. Y en cuanto a la palabrería, esto va contra las costumbres paganas de gritar mucho y duro y de hacer aspavientos y espectáculos. Vea el caso de los profetas de Baal en 1 Reyes capítulo 18, contrastando con la oración sencilla y confiada de Elías, como si Dios fuese viejo y sordo y necesitase que le grite duro para que se entere de nuestras súplicas. Pero no, hermano que me escuchas, no. La oración no es necesaria para que Dios se entere, porque Él ya lo sabe todo desde la eternidad, sino más bien sirve para que nosotros mismos vivamos nuestra moral o nuestra total dependencia de Él y nos afiancemos en nuestra confianza para con Él. Pero esto no significa que la oración ha de ser necesariamente breve. Al contrario, hay que orar constantemente sin parar. Nos dice Lucas capítulo 18. Jesús mismo solía pasar la noche entera en oración y en oración ininterrumpida. Tampoco significa que la oración no puede ser repetitiva, sea que se une muchas veces las mismas palabras, como lo hacemos nosotros en el rosario, sea que se invente palabras a cada vez distintas, pero semejantes, como está en el Salmo 119. Porque si se debe estar o si se debe orar continuamente, no se puede menos que repetir lo mismo, como aquel publicano arrepentido a quien Jesús nos propone, por ejemplo, que en el templo no hacía más que repetir sin cesar: oh Dios, ten piedad de mí, pobre pecador, como lo describe Lucas capítulo 18.
Jesús nos enseña el Padre Nuestro en este capítulo. Según Lucas capítulo 11, es el resumen y fruto maduro de las largas noches en que Jesús mismo solía comunicarse con el Padre Eterno en oración prolongada y extasiada. Por tanto, hermano que me escuchas, por un lado, nos manifiesta el corazón orante del propio Jesús. ¿Y cuáles eran los temas que en la oración ocupaban más su propia mente? Y que han de ocupar igualmente la atención de sus seguidores. Por otro lado, no es una oración acabada o completa, sino más bien un esquema de oración. Es un esqueleto de cada cual en su oración continua ha de revestir de carne y nervios, es decir, aplicarla, expandirla, modularla, prolongarla, dejarse inspirar y estimular por ella. Pues es un modelo, un trampolín para lanzarse o para lanzarnos en la propia experiencia de la oración. Pero no es una oración completa en sí que, al rezarla así, sin más, ya cubra todas nuestras necesidades. Desgraciadamente, sin embargo, casi siempre la hemos usado así. Meditémoslas ahora brevemente. Padre nuestro. Los judíos tenían tanto temor a Dios que casi nunca se atrevían a llamarlo Padre. Jesús, hermano que me escuchas. En cambio, ya desde su primer contacto con el templo, a los 12 años, le llama con toda naturalidad Padre, como está descrito en Lucas capítulo 2. Y así seguirá haciéndolo durante toda su vida, porque se siente amado por Él, atraído por Él, nacido de Él y entregado a Él. Por eso, hermano que me escuchas, su oración consistía mayormente en ese grito arameo dulce y entrañable cuando dice Abba, Padre, como está en Marcos capítulo 14. Y como su vida es ahora nuestra vida, y su Espíritu Santo de amor al Padre es ahora nuestro resorte interior. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros no hemos recibido un espíritu de esclavos para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abba, Padre, como lo anuncia en su epístola a los Romanos, capítulo 8. Pero vayamos a Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Hermanos, los judíos no utilizaban el vocablo arameo Abba, nombre familiar con que los niños pequeños se dirigían a sus padres. En su trato con Dios, Jesucristo, en cambio, lo usó para dirigirse a Dios Padre, mostrando así su especial relación de hijo y su confianza y entrega a la voluntad divina, según está descrito en Marcos capítulo 14. El apóstol San Pablo se hace eco de la tradición
y enseña que el Espíritu Santo permite sentirnos y reconocernos hijos de Dios, según Romanos capítulo 8. El creyente es así, hijo en el Hijo, por el Espíritu Santo, por el hecho de ser hijos de Dios. El Padre ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. La prueba más clara y manifiesta de que somos realmente hijos de Dios es que Él nos ha dado el don del Espíritu de su Hijo y lo ha puesto como un regalo en lo más íntimo y secreto de nuestro ser. Habitando allí, el Espíritu de Jesús nos hace tener experiencias filiales de Dios, sentirlo como Padre, y nos mueve a dirigirnos a Él. Es espontáneamente, con confianza y amor. Bendito y alabado sea Dios. A la manera como un hijo que se dirige a su padre. El Espíritu Santo mismo gritando dentro de nosotros, Padre, como consecuencia natural de haber pasado de la condición de esclavo a ser hijo de Dios. El creyente adquiere derechos de herencia paterna. El creyente, hermano que me escuchas, como hijo de Dios que es, tiene derecho a heredar las cosas de Dios. Tiene derecho de heredar la riqueza de Dios. En unión con Jesús, el Hijo de Dios. Pero ante todo y sobre todo, a heredar al mismo Dios. Pues también nosotros nos sabemos estar bajo el chorro del beneplácito y amor del Padre, igual que Jesús, como está en Mateo capítulo 3. Por eso nos da el derecho de llamarle Padre, aunque de modo algo diverso. Pues mientras Jesús es hijo por naturaleza, nosotros lo somos por adopción. Por eso le llama mi Padre y vuestro Padre en Juan capítulo 20. Pero vayamos a Mateo capítulo 6, versículo 7. Hermanos, las obras de la justicia eran para los judíos la limosna, la oración y el ayuno. Deben cumplirse en secreto, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 26. En presencia de Dios solo, con su ejemplo y con su doctrina, Jesús enseña cómo debe ser la oración. Dice que debe ser humilde, sin pretensiones. Debe ser confiada. Debe ser persistente. Debe ser insistente. Debe surgir del corazón más que de los labios. Y debe tener como objeto y como objetivo principal la venida del reino de Dios. Hermanos, la oración enseñada por Jesús es parecida a las oraciones judías de la época, pero su estructura se hace más original. Las tres primeras peticiones se dirigen al Padre, poniéndole la realización de su proyecto salvador, o pidiéndole la realización de su proyecto salvador, presencia de su persona, de su reino
y de su voluntad. Las otras piden el afianzamiento de las líneas básicas de la comunidad cristiana y creyente. Comunión de bienes, comunión de vida, comunión de perdón y firmeza en las pruebas para no caer en la apostasía. Y dice Jesús: Padre nuestro que estás en el cielo. Con esto, hermano que me escuchas, Jesús nos indica un lugar, pues Dios está en todas partes por igual. Más allá, más arriba que acá abajo. No más allá, ni más arriba que acá abajo, sino con esto expresa la absoluta trascendencia de Dios, es decir, su majestad y grandeza que pasan infinitamente por encima de nuestra comprensión. Y el misterio de Dios está en que Él, pese a esa su grandeza, se abaja amorosamente a la pequeñez de su pobre criatura. Por eso dice el profeta: así dice el excelso y sublime, el que mora por siempre y cuyo nombre es santo. Yo habito lo excelso y elevado, pero también estoy en el alma abatida y humillada, para avivar el espíritu de los abatidos y alentar el ánimo de los humillados, como lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 57. Y Jesús nos dice: santificado sea su nombre. Y eso, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Toda esta cosa Padre Celestial te la pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Porque queremos. María Evangelizadora Radio, una emisora 100% católica y llega a ti como un pedacito de cielo en tu hogar.